¿Qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Redes Abiertas a través de Teleamiga, siempre tocando temas de interés para todos los colombianos. Y en esta oportunidad y casi en este cierre del año 2025, pues vamos a tocar un tema muy importante que nos toca a todos los trabajadores, porque finalmente somos los que resultamos beneficiados si las cosas se hacen bien en las organizaciones empresariales. Es el tema de la seguridad social, de la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Sabe usted qué es la salud y la seguridad en el trabajo? ¿Cómo aplica? ¿Cómo lo beneficia? ¿A qué tiene derecho? ¿Qué garantía le brinda la ley colombiana? Pues bien, es un tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad aquí en Redes Abiertas y por eso he invitado a la doctora Patricia Martínez, quien es docente de la especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria Horizonte. Doctora Patricia, gracias por estar en Muy esta mesa de buenos días, trabajo. gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, este es un tema bastante interesante que nos va a enseñar y nos va a guiar tanto a los empresarios de las pymes como a los trabajadores. Es un tema muy interesante y muy bonito. Bueno, doctora, es un concepto que lo hemos escuchado por años, que está en nuestra ley, que en muchos casos pues tenemos que responder a nivel monetario, pero me preguntaría si realmente sabemos qué es la salud y la seguridad en el trabajo. Explíquenme a los colombianos de qué se trata. Bueno, lo vamos a explicar de una forma muy clara y muy sencilla. Es que el trabajador dentro de su labor tenga salud y esté armónico entre lo físico, lo mental y lo social. Entonces, que se le brinden esas garantías de que su trabajo se haga con seguridad. Básicamente es eso. Y que se le cuide al trabajador en su salud y que esos riesgos o a esas actividades que ellos desarrollan o que todos desarrollamos, tengamos ese cuidado en la salud. Básicamente es eso lo que se quiere hablar de seguridad y salud en el trabajo. Vayamos a nuestra realidad aquí en Colombia, que no es la misma de hablar de Suiza, de Noruega, de un país europeo. Sí, claro. ¿Cuál es el panorama de la salud y la seguridad del trabajo aquí en Colombia? Bueno, realmente esto ha ido cambiando con el tiempo. En el 2010, 2012, digamos que esto se hacía como muy a voluntad. Y más o menos en el 2015, que se cambió de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo, empezó a regir en Colombia una normatividad para los empresarios y esto se volvió de carácter, digamos que obligatorio, ¿cierto? Pero más que obligatorio, esto brinda un beneficio a los empleadores y brinda un beneficio a los trabajadores. Entonces el panorama que se veía era que de pronto realmente las estadísticas de enfermedad y de accidentalidad no eran tan claras y de pronto no se reportaban esos accidentes de trabajo, no se reportaban y no se investigaban esas enfermedades laborales como hoy en día es tan clara la norma. Pero eso es un beneficio tanto para el trabajador como para el empleador. Bueno, le vamos a recordar a la gente que puede participar a través de la línea WhatsApp 328-59-87-19 o también a través de nuestros canales virtuales en Facebook y en YouTube como @teleamiga. Se habla mucho de las cifras. ¿Qué tan cierto es que alrededor de 1.400, 1.500 Milkin. accidentes laborales diarios se presentan aquí en Colombia? Sí, eso es verdad y eso está tipificado en las estadísticas donde se ve realmente que la accidentalidad, digamos que ese porcentaje ha disminuido. Realmente vamos a hablar del 2024, ¿sí? Esa accidentalidad era mucho más alta porque no se trabajaba con esa convicción del autocuidado. Y el generar ese tema de autocuidado es muy importante. El generar conciencia al trabajador, porque usualmente el trabajador del común, del sector de la construcción y de cualquier otro tipo de actividad económica, siempre su ardor popular es, yo siempre lo he hecho así y no me ha pasado nada. Pero vamos a mirar las estadísticas y son estadísticas bastante altas, ¿cierto?
pero al 2025 se ha reducido mucho la accidentalidad. Y sobre todo que cuando nosotros hablamos de esa accidentalidad, cuando una empresa tiene tantos accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues se considera que es una empresa siniestralizada. Coloquialmente, pues es una empresa que no maneja unos actos y unas condiciones seguras para su trabajador. ¿Y esto la culpa de quién es? No, aquí no estamos buscando culpables. Aquí estamos buscando medidas preventivas o correctivas, pero no es culpar a nadie, es buscar qué es lo que podemos corregir para brindarle la seguridad a ese trabajador y que ese empresario esté tranquilo, ¿sí? Que sepa que su actividad se puede hacer tranquilamente sin que corra un riesgo. Todas las actividades tienen un riesgo y se genera un riesgo, pero si hacemos y tomamos las medidas preventivas del caso, pues vamos a trabajar con seguridad. Hablemos de, por ejemplo, de los sectores donde más se presentan estos casos. Estamos hablando, por ejemplo, el tema del sector de la construcción, donde es evidente, pero hoy en día, y eso también otra pregunta que tengo al respecto, es ¿hasta dónde va la responsabilidad de la empresa en fomentar esos espacios para que haya esas condiciones ideales para los trabajadores? Bueno, hoy en día no solamente es el sector construcción, en el sector de manufactura, en el sector metalmecánica, hay muchos sectores donde se presenta mucha accidentalidad. Lo que pasa es que siempre estamos enfocados en el sector construcción. Y no solamente es el sector construcción, cuando manejamos máquinas en el sector alimentos, también se presentan accidentes graves, aplastamientos, amputaciones, fracturas. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre, digamos que generamos y pensamos que la responsabilidad es de ese quien genera el riesgo, del empresario. No, esto se trabaja mancomunadamente. Esto es 50-50. Yo como trabajador me cuido, genero unas normas de autocuidado, pero mi empleador me enseña a cuidarme a través de campañas de autocuidado, a través de campañas de estilos de vida saludable, a través de que se le enseña al trabajador qué es un accidente y cómo lo podemos mitigar y controlar. Obviamente que nadie va a querer accidentarse, pero si yo le enseño al trabajador que se coloque su elemento de protección personal, que se coloque su protección auditiva, porque hay mucho ruido, pues vamos a evitar que el trabajador se nos enferme, vamos a evitar que el trabajador se accidente. Pero esto se hace de la mano, 50-50. No todo es la culpa del empresario y no todo es la culpa del trabajador. Aquí esto es un trabajo en equipo, que es lo que ideal el empleado y el empleador de pronto cree es mi culpa y me toca. Si el trabajador entiende que si yo me cuido voy a llegar sano a mi casa, si yo genero unas normas de seguridad, pues voy a llegar bien a mi casa y voy a tratar de que mi enfermedad, no sé, vamos a hablar de una enfermedad muy común, un problema de oído, una hipoacusia, que es un problema de oído, o un manguito rotador, o un síndrome de túnel del carpo, que son las enfermedades como más comunes, ¿cierto? Pero si el empleado también se cuida, también genera su propio autocuidado, pues estas patologías se van a mitigar y se van a controlar de una manera adecuada, dando los espacios a muchas actividades que debe hacer el empleador. Bueno, doctora, nos vamos a la primera pausa aquí en Redes Abiertas, un tema muy interesante para todos los colombianos, con el que volvemos después de la pausa. Ya regresamos. Regresamos a Redes Abiertas, hablando de la seguridad, de la salud en el trabajo, enfocado también en las pymes, pues que a rasgos generales también es un tema que aplica a otros sectores de la economía. Doctora, estamos hablando también de esa responsabilidad que tiene el empleador, pero también el trabajador, porque muchas veces es el que motiva a que le cambien todo por dinero, por plata, y no dentro de esa garantía que debe tener pues para que tenga una salud óptima en su trabajo. Claro,
Lo que pasa es que a veces pensamos que todo lo podemos solucionar con dinero, pero si yo tengo un accidente, yo no voy a quedar el 100% como estaba antes. Y mi indemnización o mi pérdida de capacidad laboral, que es el ADGOR técnico, que me dan a mí una plata porque yo perdí un 10, un 15% de esa capacidad laboral, pues eso no me va a devolver a mí el 100% de mi salud. Y 5, 7, 9, hasta 15 millones puede ser una indemnización, pero yo cuestiono esto en el trabajador y yo siempre le pregunto, ¿usted cree que eso le va a devolver su salud? Y al empleador siempre le digo, el garantizarle esa inversión de un examen ocupacional, de una capacitación, le garantiza a usted productividad. Porque cuando empezamos a tener incapacidades, bien sea por enfermedad común o por enfermedad laboral, pues el empleador entra en un gasto mayor. Uno, o tiene que buscar quién reemplace a ese trabajador que está incapacitado, o dos, hay que pagar horas extras y eso significa desgastar un poco más a nuestro trabajador, alargarle su jornada, ¿cierto? Y eso implica una serie de gastos, porque si yo voy a colocar a un trabajador que haga la labor de esa otra persona, pues le aumento la carga, ¿cierto? El trabajador se va a desgastar y se va a cansar. O usted, señor empresario, va a tener que tener una carga prestacional adicional a lo que usted ya viene pagando. Porque lo que usted le viene pagando al trabajador hay que seguirlo pagando así esté incapacitado. Su incapacidad, obviamente, la ARL la paga o la EPS la paga, pero el porcentaje que paga la EPS es diferente al que paga la ARL. Pero igual usted va a tener que seguir pagando carga prestacional, igual usted va a seguir pagando seguridad social. EPS, pensiones, y obviamente cuando el trabajador esté incapacitado, pues usted no paga ARL porque está incapacitado, pero igual tiene que seguir pagando la seguridad social y la carga prestacional. Entonces, no va a haber productividad para usted, señor empresario, ¿sí? Porque usted va a tener o que pagar un trabajador adicional o pagar unas horas extras. Doctora Patricia Martínez, me preguntan aquí a través de las redes sociales. Siendo trabajador, ¿con qué garantías cuento frente a un riesgo de accidente laboral? Bueno, cuando usted es trabajador, ¿cuál es la garantía? Su afiliación y su derecho a la seguridad social. EPS, ARL y fondo de pensiones. Adicional, pues la caja de compensación. Pero cuando usted tiene un accidente, señor trabajador, su ARL le responde el 100%. Por eso, ideal y lo que siempre se le recomienda al empresario, al microempresario y a todos nuestros gerentes, que la afiliación a la ARL es importante y no se puede negociar. Eso de que a veces nosotros como trabajadores incurrimos, venga, yo pago mi seguridad social, pero señor empresario, verifique y asegúrese de que su trabajador está bien afiliado. Porque muchas veces nos afiliamos mal, el trabajador nos trae algo y cuando se presenta eso que usted me pregunta, Mauricio, vamos a mirar y la ARL no cubre porque o está con el cargo que no es o está con el riesgo que no es, y ahí es donde usted, señor empresario, se puede haber envuelto en un dolor de cabeza. Bueno, hablando ya específicamente del tema de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, ¿hay algún tipo de variabilidad en esas causas que llevan a una accidentalidad laboral? Básicamente estamos sobre el mismo nivel. Bueno, ahí digamos que todas las empresas, llámense grandes, pequeñas o medianas, su obligación es asegurar y garantizar que ese trabajador tenga una ARL, llámese como se llama, ¿cierto? Pero es importante, si vamos a hablar desde seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es importante? Cumplir
con unos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Pero si vamos a hablar de esa garantía de seguridad social, independientemente tenga 10 o tenga 1, hay que afiliarlo a seguridad social. EPS, ARL, fondo de pensiones y caja de compensación, que es lo normal que se debe pagar en una empresa. Pero ¿qué causas encontramos, por ejemplo, en unas pymes? ¿Cuáles son, digamos, esas causales de accidentalidad más frecuentes? Bueno, si vamos a hablar de accidentalidad y de accidentes más frecuentes, vamos a hablar de un sector manufactura, esguinces, atrapamientos, cortaduras, porque las empresas tienen diferentes actividades económicas, manufactureras, sector industrial, sector metalmecánica, ¿cierto? Que en el sector industrial es donde más se ven accidentes de trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que esa concientización de capacitar al trabajador, darle una inducción, mire, use sus elementos, crearle esa responsabilidad y esa necesidad del trabajador es importante. Es decirle, ¿usted quiere llegar a su casa como salió? Porque a veces no pensamos en eso. Entonces, es crearle esa importancia, es hacerle ver al trabajador esa importancia de que si se cuida y si usa sus elementos de protección personal adecuadamente, pues va a mitigar el riesgo. ¿Que lo va a eliminar? No, pero va a evitar que, no sé, si se atrapa con una máquina, si se machaca, si hay algo, si usa sus elementos de protección personal, pues obviamente se va a mitigar y el accidente no va a ser tan grave. Doctor, nos vamos a la segunda pausa. Ya regresamos con el bloque final a Redes Abiertas. Ya nos vemos. Regresamos a Redes Abiertas hablando de la salud y la seguridad en el trabajo, también enfocado en las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que todos estos países en vías de desarrollo, pues las pymes son vitales para la economía y, como les digo, para el desarrollo. Doctora Patricia Martínez, gracias por estar acá. Hablemos de las regiones. Yo le decía en la pausa, ¿qué está pasando en las regiones? ¿Qué pasa en Bogotá? Pero ¿qué pasa en esas pequeñas regiones donde todavía el desarrollo está en marcha, ¿no? Podríamos hablar del Chocó, de los Llanos Orientales, de Norte de Santander. Son regiones importantísimas y donde hay también importantes pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La seguridad y la salud en el trabajo ha tomado un auge y yo digo siempre algo, al empresario, al gerente, no miren que la seguridad y la salud en el trabajo es un gasto. Mírenlo como una inversión. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos, como decimos coloquialmente, esos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, usted, señor empresario, está tranquilo. Por dos razones. La primera, porque usted sabe que si su trabajador tiene un accidente, la ARL se lo va a cubrir y le va a prestar todas esas atenciones que se requiere su trabajador. Y pues usted va a evitar una demanda, una sanción, y usted va a estar tranquilo porque está cumpliendo. Además, no solo eso, mire que hoy en día, cuando usted entra a participar en una licitación o va a hacer un convenio con una empresa grande, lo primero que a usted le piden, señor empresario, es, ¿tiene sistema de gestión? Entonces, eso también le da garantía a su cliente, a su proveedor, que está trabajando con una empresa que cuida a sus trabajadores y le genera seguridad, y sobre todo que al cliente le va a garantizar que le van a quedar bien con su pedido, con su solicitud o con el convenio que usted haga con su cliente. En las regiones, usualmente, si miramos un Cali, un Medellín, han mejorado mucho, sobre todo Medellín. Medellín, voy a hablar aquí, tiene una ARL de base muy grande, ¿sí? Y allí ha mejorado mucho. Cali ha crecido enormemente y en Cali encontramos bastante empresas
que están haciendo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero en estas empresas pequeñas, aún la cultura no está tan arraigada y a veces, vuelvo y repito, los empresarios dicen, esto es un gasto. Y aquí vuelvo y le repito, señor empresario, no lo mire como un gasto, mírelo como una inversión. Porque si usted cuida a su trabajador, si usted tiene los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo, usted se va a evitar accidentalidad, usted va a evitar ausentismo, porque usted hace prevención. PIP, promoción y prevención. ¿Y qué es esto, señor empresario? Es cuidar a su trabajador desde el inicio y es empezar a mirar cuál es ese riesgo que usted tiene que le puede generar un accidente o una enfermedad. Y cuando usted hace promoción y prevención, pues mitiga esa enfermedad y puede mitigar ese accidente. No lo va a evitar porque muy seguramente se va a generar, pero va a mitigarlo y va a hacer promoción y prevención y sus indicadores de ausentismo van a disminuir. Doctora, ya para el cierre y agradeciéndole por este espacio y este conocimiento en esta mesa de trabajo, unas sugerencias, unas recomendaciones para que esa salud y seguridad en el trabajo mejore ostensiblemente aquí en Colombia. Bueno, yo la recomendación que les hago es, señor empresario, señor de pyme, mire, hay muchas instituciones y permítanme nombrar a tan orgullosamente la universidad que yo pertenezco, que es la Fundación Universitaria Horizonte. ¿Usted necesita asesoría? Busque a la Fundación Universitaria Horizonte. Allá vemos un gran número de profesionales que lo podemos guiar. Usted puede solicitar un pasante, un practicante que le puede ayudar a iniciar su sistema de gestión y usted empezar a garantizar. Una recomendación es inicie su sistema de gestión. No importa que usted lleve 3 años, 4 años en el mercado constituido y que tenga 2, 3, 5 trabajadores, ¿cierto? Es importante que usted cumpla con unos estándares mínimos. Y desde la Fundación Universitaria Horizonte, señor microempresario, señor de pequeña pyme, nuestra universidad estará presta para brindarles ese apoyo. Y bueno, si a bien tienen aquí, humildemente esta profesional también lo puede apoyar, también le puede guiar para que usted inicie su sistema de gestión y cuide a su trabajador, para que usted duerma tranquilo. Doctora, muchas gracias por todo este conocimiento, pues el agradecimiento también a ustedes para que permanezcan en la sintonía de Redes Abiertas. Volveremos con otro tema de interés para todos los colombianos. Hasta pronto. Gracias a ustedes.